empezamos nuestro programa semanal y queríamos conocer pues un libro que se llama Consejos para vivir en el loco mundo de los neurotípicos. La verdad es que suena muy bonito, a mí particularmente me suena así, y el autor es Daniel Millán López. Él es psicólogo y lleva muchísimos años inmerso en el mundo del autismo. Entonces hoy vamos a tener el placer de hablar con él y que nos cuente cómo entró él dentro de este pequeño mundo que es el del autismo, que cada día se va haciendo mayor, y qué es lo que hace. Hola, Daniel. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, a mí me sorprendió muchísimo el título, porque es verdad que a veces los neurotípicos vivimos en otro lugar, no totalmente apartados de lo que es el autismo. Yo no quiero decir que el autismo está apartado, somos nosotros los que nos apartamos. ¿Cómo lo ves? Yo creo que lo que pasa es que en nuestro mundo hemos aceptado que es un mundo totalmente absurdo e ilógico. Y lamentablemente lo hacemos cada día más, ¿no? Cada vez más aprendemos a vivir con las injusticias, aprendemos a vivir con las inconcreciones, aprendemos a vivir con un sistema que falsea continuamente la realidad, ¿no? Y esto para una persona en el espectro, una persona autista, es una locura, es muy difícil, ¿no?, de gestionar. Entonces, al final, si te pones a analizar muchas de las cosas que hacemos, las personas no autistas, las personas normotípicas o neurotípicas, te das cuenta que son absurdas, ¿no? Estas mentiras piadosas, ¿no?, estas formas de relacionarnos con estos protocolos tan absurdos, ¿no? A veces que todos los damos por sentencia, bueno, sí, pero es lo que hay que hacer, es lo normal, ¿no?, es la costumbre. Pues esto para una persona en el espectro, con su mente tan lógica, tan sincera, ¿no?, muchas veces es un problema muy grande. Entonces, al final tienen que aprender a sortear toda esta serie de cosas que los neurotípicos hacemos de forma natural, interiorizamos de forma natural, lamentablemente, porque así aprendemos cada vez más a ser más tolerantes con la injusticia, ¿no? Sí. En cambio, ellos no pueden hacerlo. Y es muy difícil, ¿no?, vivir en nuestro mundo intentando sortear todas estas dificultades. Claro, lo que pasa es que nosotros después le decimos que ellos no saben relacionarse socialmente, o sea, los acusamos a ellos de no saber integrarse en este mundo en el que nosotros vivimos, tan hipócrita muchas veces, tan superfluo, tan banal, porque es así. Si te fijas, hay muchos seres humanos que viven de esa manera. Queremos obligarles a que ellos sean así. Y entonces se producen, tú lo sabes, ese estrés que tiene la persona con autismo, esa sensación de sentirse, aislada. No es que se aíslen ellos, es que realmente los aislamos nosotros, ¿o no? Sí, efectivamente, al final es uno de los falsos mitos, ¿no?, que hay sobre el autismo, ¿no?, que son personas que quieren estar solas, ¿no?, que no quieren relacionarse. Por supuesto, cualquier persona es un ser social y necesita del contacto con otras personas. Lo que pasa es que muchas veces esa historia de fracasos que tienen estas personas y esa baja tolerancia a la frustración que a veces se maneja por la alta generación de alternativas, ¿no?, y pues al final lo que provoca es el aislamiento, pero no es una característica suya per se, sino que es una consecuencia de esa confrontación, de esa interacción defectuosa con el entorno. Cuando yo contacté contigo, me comentabas que llevabas muchísimos años, que empezaste con niños pequeños y que has ido aumentando a lo largo de tu vida, pues digamos, tienes un proyecto muy largo, ¿no? Te has propuesto hacer muchísimas cosas en torno al autismo. Cuéntanos tus inicios. Bueno, pues yo me inicié en el autismo de casualidad, encontrándome con una persona en el espectro que no estaba diagnosticada, y me sorprendió tanto su singular forma de percibir la vida y la realidad que me apasionó. Y yo ya estaba trabajando en otros campos, yo ya había acabado la carrera, yo estaba trabajando en el tema de cooperación al desarrollo, etcétera, en ONGs, y cambió totalmente a pesar de haber hecho psicología clínica. Cambió toda mi percepción y me dediqué a ahondar en el mundo de las neurodivergencias. En ese momento no se hablaba de neurodivergencias, se hablaba de trastornos del neurodesarrollo,
y en especial en tema de autismo y en déficit de atención. Y empecé pues con lo que empezamos en esa época, por mucha titulación que tuvieses, todos empezamos a ir un poco por las trincheras, como suele decir yo, empezamos siendo cuidadores de niños pequeños, también de adultos con muchas necesidades, y poco a poco pues de ahí pasó a las terapias, y bueno, pues yo acabé dirigiendo uno de los mayores centros de autismo que hay en España durante muchos años. Ya había una residencia, había un centro de día, fui director de un centro educativo, del servicio de diagnóstico, también hicimos atención temprana, habilitación funcional, muchas cosas. Y en esa época además empecé a plantearme la posibilidad de poder atender online en temas de autismo, cosa que en ese momento era como muy raro, ¿no? Era como mucha gente se echaba las manos a la cabeza, porque yo siempre he pensado que muchas veces la intervención tiene que ser desde el entorno, no desde la propia persona. Es decir, para una persona en el espectro es importante que nuestro entorno, que su entorno se adapte a él, le facilite un poco las actividades, y luego ya lo estructuramos mucho y luego ya empezamos a ponerle ciertos retos, ¿no? Pero no podemos tirarles a la piscina, ¿no? Que muchas veces lo que se hace para que aprendan a nadar sin saber. Entonces, yo sabía que eso lo podía hacer porque para trabajar eso no tengo que trabajar con la persona en el espectro, sino que trabajar con sus padres o sus cuidadores o sus terapeutas. Pues eso perfectamente se puede hacer online porque se dan indicaciones, ¿no? En ese momento pues la gente se echó un poco las manos a la cabeza, y hoy en día es una cosa que es una práctica que es muy habitual, ¿no? Pero sí, pues he hecho un poco de todo, ¿no? Por así decirlo, en el mundo del autismo. Bueno, con esta dilatada carrera que tienes tú dentro del autismo, habrás conocido muchísimos casos, desde la persona que tiene un autismo ligero, que consigue estudiar, que consigue de alguna manera integrarse, a justamente lo contrario, a esa persona con un autismo severo, sin lenguaje, que de alguna manera pues se autolesiona, la convivencia con ellos es complicada. ¿Por qué se les llama, por qué se les considera enfermos a los niños cuando empiezan ya con esas estereotipias y con esa problemática por no tener lenguaje? ¿Por qué crees tú? Bueno, para empezar, estamos clasificados, el autismo está clasificado dentro del modelo médico como un trastorno mental. Se codifica en el DSM, que es el manual de criterios clínicos de la Asociación de Psiquiatría Americana, como un trastorno. Se ha superado la parte de enfermedad, pero sí se sigue considerando un trastorno. Al final, fíjate, todo lo que tú estás hablando, esa dificultad de hablar, las estereotipias, las autoagresiones o las agresiones a otros, etcétera, al final son consecuencias. Nos quedamos en la superficie. Todo eso está provocado por una frustración, por una dificultad de interacción con el entorno. Al final, la diferencia que hay, yo entiendo que esto a veces es mi caballo de batalla ahora mismo, ¿no? El intentar que todas las personas en los entornos del autismo, para empezar, las propias personas en el espectro, como sus familias, independientemente de esos niveles de autismo leve, severo, que en realidad no existe, porque es solo la manifestación de la dificultad, nos unemos todos en el sentido de decir, sí, tú desde fuera parece que hay mucha diferencia. O sea, tú ves a la persona en el espectro, con familia, con hijos, con trabajo, que tiene una serie de dificultades, supuestamente unos retos menores que aquella familia que tiene a un familiar en el espectro, valga la redundancia, que sí, que es no verbal, que se autolesiona, que incluso no tiene control del interés, etcétera, etcétera. Claro, ahí se ve como una gran diferencia, pero yo, claro, que lo he visto de todo, yo veo las similitudes, y son mucho más que las diferencias, porque al final las diferencias son partes en las que hay que trabajar y consecuencias de unas dificultades que hay o que no se han trabajado en su día, pero las similitudes son máximas, es decir, todo su sistema de procesamiento es exactamente igual, solo que digamos que a distintos niveles, pero perciben la realidad de la misma forma. Y también muchas de estas personas, de estos peques no verbales, que muchas veces dicen superan el umbral de los 5 años, el umbral normativo para el lenguaje, y de repente empiezan a hablar a los 8, son esas personas adultas que hoy en día pues tienen trabajos, etcétera, que empezaron a hablar muy tarde, por ejemplo, o tuvieron muchísimas dificultades, muchísimos mutismo, muchísimas autolesiones. Es decir, la diferencia no es tan grande. Lo que pasa es que, claro, evidentemente choca muchísimo, ¿no?, ver a un niño golpeándose la cabeza o que intenta comunicarse y no es verbal, ¿no? Pero hay alternativas, y si se trabaja desde muy pronto, si se hace una buena intervención muy eficaz con estos chavales, las posibilidades son muchísimo mayores de lo que nos podamos imaginar. Lo que pasa es que es difícil verlo si ya lo encasillamos. No, es que tu niño tiene autismo severo. Eso no existe hoy en día. Hay TEA, hay 3 grados de necesidades de ayuda, y hay que atacar esas necesidades, pero entendiendo que todas las personas en el espectro comparten un sistema de procesamiento que es único para ellas, pero que es el mismo.
¿Qué le dirías tú a unos padres que tienen un hijo ya muy mayor, que, bueno, que precisamente por el hecho de haber nacido tan en la época que nació, que no se conocía lo que era el autismo, porque yo, bueno, siempre he leído que Kanner descubrió lo que era el autismo precisamente en un centro psiquiátrico, porque vio que había el comportamiento de determinadas personas que se regían por el mismo patrón y dijo, estos no son enfermos, estos tienen un síndrome, tienen algo distinto. ¿Qué podrían hacer unos padres que tienen ya ese hijo, digamos, mayor, que tienen todos estos problemas, que está súper medicado, porque además lo quieren medicado para poderlo tener en cualquier lugar? ¿Tú crees que hay alguna tabla de salvación para esa familia? Yo primero pensaría en que o sea, evidentemente esto siempre se ha dicho, es decir, las intervenciones tempranas, y por eso son tan importantes, y tenemos que seguir insistiendo en que la intervención y la atención temprana es fundamental. Un diagnóstico certero en la infancia y una intervención temprana es fundamental, y que tenga continuidad, es decir, a partir de 6 años hay que seguir trabajando muchas cosas. De hecho, no tendría que desaparecer esa atención temprana, o llamarse de otra forma. En su época se llamaba rehabilitación funcional, a partir de 6 años se mantenía hasta la preadolescencia. Yo creo que eso es súper necesario hoy en día, ¿no? Yo he visto casos de chavales, de personas adultas no verbales, porque en su día no adquirieron la capacidad de habla, pero que se han aprendido a comunicarse de otras formas realmente extraordinarias. Hoy en día, antes era muy limitado, pero hoy en día con el acceso a las tecnologías hay muchísima facilidad, incluso sin tecnologías, con un sistema de intercambio de imágenes, un sistema asignado, se pueden conseguir cosas extraordinarias. Pero claro, ahí hay que encontrar un equilibrio. Muchas veces el tema de la medicación es un tema de casi sedación. Exacto. Neuromoduladores muy potentes que les dejan totalmente sedados para lo malo, ¿vale? Dejan de agredirse o agredir a otros, ¿vale? Pero también las dificultades de aprendizaje, pues a lo mejor se ven potenciadas, ¿no? Por esa medicación. Entonces hay que encontrar un equilibrio. Es una de las cosas que se intenta hacer muchas veces, ¿no? La idea es que poder dejar esa medicación, por supuesto, a no ser que tenga algún tipo de comorbilidad, tipo de trastorno epiléptico u otros que evidentemente hay que medicar, pero el autismo en sí no tiene por qué medicarse, porque la mayoría son dificultades en conducta que vienen provocadas por lo que digo, esa frustración o esa dificultad en interactuar con el entorno. Pero yo he visto a adultos con muchas dificultades a nivel cognitivo, por ejemplo, aprender a utilizar un sistema de signos, aprender a utilizar un sistema de intercambio de imágenes, la comunicación, etcétera. Lo que hay que hacer es siempre estructurar muchísimo el entorno, hacer muchísima anticipación al nivel al que la persona necesite, pero se pueden conseguir muchísimas cosas con esas personas. Sí es cierto que a veces la frustración muchas veces, y yo entiendo la visión que tienes, que me da porque lo he vivido cuando yo trabajaba en la residencia y en el centro de día, ¿no? Que nos llegan casos de personas muy afectadas, incluso con padres que ya eran mayores, ¿no? Y no tenían ya fuerzas, ¿no? para esto, ¿no? Pero que hay muchísimas posibilidades, y que si la intervención es muy certera, el potencial del cerebro humano es increíble. Es muy grande, sí. Se pueden cambiar muchas cosas. Daniel, necesitamos muchos Danieles, muchos psicólogos como tú que opinen de esa manera, porque yo particularmente me he tropezado con bastantes psicólogos que opinan que no, que la única forma de que puedan estar en armonía dentro de un aula es teniéndolos sedados. Y esto es terrible, es terrible, es terrible. No. Un psicólogo dirá eso, porque lo puedo entender de un psiquiatra, que también es una vergüenza, o de un neurólogo, pero de un psicólogo precisamente lo que tenemos que hacer es nosotros hacer análisis funcionales, hacer análisis de conducta para descubrir qué es lo que está pasando, qué está provocando que ese niño no pueda estar sentado en clase, qué es lo que provoca que ese niño pegue al compañero para llamar la atención, qué es lo que provoca que ese niño de repente no preste atención, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer los psicólogos, no medicar, no decir, pues medícalo y que esté sedado el niño. Eso es una auténtica vergüenza. Pues sí, realmente es así. Por eso te digo que hacen falta muchos psicólogos como tú, por eso dije muchos Danieles, pero la realidad es esa, la realidad es que... Pero sí es cierto que hay gente que debería dedicarse a otra cosa. Daniel, muchísimas gracias por ser el psicólogo que eres, por tener esa visión que tienes del autismo.
y bueno, y por haber participado en el programa nuestro. No será la primera vez ni la última. En algún momento te volveremos a llamar porque creo que eres una voz muy importante para que se escuche a través de nuestra emisora. Muchísimas gracias. Yo te animo también a que incluyas en esta serie de espacios a las propias personas en el espectro que puedan hablar con voz propia. Yo lo diré una y mil veces. Yo has comentado el tema de la trayectoria que he tenido, que es muy grande, que ya hasta me olvido de cosas que he hecho, la de cantidad de libros, estudios que he leído, he hablado con profesionales de primera línea del mundo del autismo, pero te digo que yo no aprendo más del autismo que de las propias personas en el espectro. Lo que me han enseñado ellas, lo que me ha hecho tener esta visión que tengo y ver este camino de aceptación de la neurodivergencia y del autismo como una forma distinta de percibir el mundo y no como, por supuesto, ni una enfermedad ni siquiera un trastorno, es una condición de vida. Una condición. Un abrazo, Daniel. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Pues sí. Creo que necesitamos